De hoy, mis amados, es herencia o legado. Herencia o legado. Parecen lo mismo, herencia o legado, pero no es lo mismo. ¿Cuántos les gusta imaginar? Quiero que imaginen. ¿Ready? Usted se murió esta semana. Dele gracias a Dios que está vivo, ¿verdad? Pero usted se murió esta semana. Imagínenselo, usted se murió. Ayer fue el entierro. Ahí estaría su familia, sus hijos, sus amistades, echando moquitos por de tanto llorar, vestidos de negro. A lo mejor cantaron las golondrinas. Hay unas canciones tan tristes. Una vez fui a un funeral y no somos nada, no somos, y otro cantaba la vida no vale nada. Así que usted se murió, lo enterraron. Muchas veces la costumbre es que la familia va a la casa de alguien, se sientan en una mesa, hay alimentos. Así que yo quiero que se imagine algo, escúchenme bien. Allí van a estar sus hijos, o su gente, su familiar, el sobrino, el tío, el abuelo, el papá, no sé, ahí va a haber alguien en esa mesa. Imagínense de qué estarán hablando. ¿Ya se lo imagina? ¿De qué estarán hablando? Usted se murió, lo enterraron ayer, pero su gente quedó viva y se sentaron a la mesa. ¿De qué estarán platicando? De lo bueno que fueron, de lo malo que fueron, del desastre que dejó, de la deuda. La mayoría, mis amados, créanme, por estadística, el 80 al 90% de la gente, especialmente si es la familia inmediata, la esposa, los hijos, el esposo, qué sé yo, ¿quién se va a quedar con la troca? ¿Quién se va a quedar con la casa? ¿Quién se va a quedar con las ollas de mi mamá? ¿Quién se va a quedar con el pulgoso? No, ese no lo quieren. Pero sí o no, como que de repente ya te fuiste, ni modo, ya lo lloré, ya lo moqué un poquito, pero ya no está. ¿Quién se va a quedar con? Nadie dice, me quedo con la deuda de mi papá. Estos días, más bien ayer que terminamos del trabajo, subí unas fotos y cuando entro al Facebook veo a Judith Díaz. La verdad no la conozco en persona, pero me llamó la atención. Judith Díaz, no sé quién la conoce, sé que iba a la iglesia con su familia. Ella enterró ayer a su papá. Y con la voz entrecortada le da gracias a todos los que le han llamado, le han escrito. Y dice ella, no tengo cabeza ahora para contestarles a todas sus llamadas y sus textos. Solo sé que mi corazón está partido, porque mi héroe ya no está conmigo. Sé que está con el Señor, dice ella en su video. Sé que está con el Señor y está feliz. De ello ella cuenta una experiencia maravillosa que me impactó. Cuando su papá se puso grave y que lo llevan de emergencia, lo reviven, lo vuelven a la vida, porque estaba realmente muerto. Y cuando papá, dice ella, abre los ojos, le dice a su hija, ¿por qué me regresan? Si estaba en los jardines.
Estaba caminando por unos jardines hermosos. ¿Para qué me regresa? Después de eso, su papá murió. Así que ella tiene un consuelo maravilloso de saber dónde está su papá, en los jardines de Dios, en la presencia de Dios, en la gloria de Dios. Pero aún así ella dice, aún sabiendo eso, mi corazón está partido. Si usted ha amado a alguien intensamente y ya no está, eso duele mucho. Si es alguien que le estorba, ¡ay, qué felicidad! Por fin mi suegra, ¡ay, descansó en paz! Y dejó descansar en paz. Pero cuando es alguien como ella, Judith, que habla de su papá, no solamente habla que era buen papá, sino que dejó un legado y una huella en su corazón que dice, te voy a extrañar. Hoy puse en sus redes, te amo, papá. Damas y caballeros, yo no sé qué le dejó su papá de cosas materiales. Una cosa sí sé, le dejó un legado. Porque hay una diferencia enorme entre herencia y legado. Y el desafío en esta mañana, mis amados, es que todos, absolutamente todos, entendamos cuál de los dos es mejor. Y comencemos a trabajar en eso mientras Dios nos dé la vida. ¿Cuántos dicen amén? La mayoría de las personas adultas trabajamos y trabajamos, ahorramos, invertimos, pagamos seguros de vida. Queremos dejarle algo a nuestros hijos y eso es bueno. Pero la verdad es que una herencia se gasta, se devalúa, se divide, causa conflictos familiares. Hay familias hermanos que eran unidos, pero el día que murió su papá o su mamá, se dividieron y todo por un terreno, por una casa, por una chiva, qué sé yo, por una tontería. Así que eso produce la herencia. El legado son fe, son valores, son principios, son modelos de vida. Herencia es lo que le dejas a sus hijos. Legado es lo que dejas en sus hijos. ¿Lo oyeron? Herencia es lo que le dejas a sus hijos o a su familia o al perro o al gato que usted quiera. En este país hasta el perro y el gato puedes poner en testamento. Y hay gente que le deja todo al perro, nada a la familia porque ya los conoce. La pregunta es, ¿dejó herencia? Sí, cosas materiales. Pero dejó un legado en... Eso marca la diferencia. ¿Por qué la herencia es después de muerto? ¿Sí o no? Aunque el hijo pródigo la pidió en vida. Y hay hijos que dicen, ya, pues si no te mueres, por lo menos vende la casa y dame la mitad. Porque así es. En mi casa, mi papá tiene 96 años y algunos hermanos están esperando a qué hora se muere. Porque ya quiero que vendan la casa y que me den mi parte. Legado, mis amados, es lo que dejas en sus hijos. Generalmente la herencia se resta y se divide, pero el legado se suma y se multiplica. La herencia es después de muertos, el legado es en vida, en vida, en vida. Cuando te ven, cuando te analizan, cuando nadie te ve, ellos están tomando nota de todo eso. Y eso es su anhelo. Yo quiero ser como mi papá. Yo quiero ser como mi mamá. Yo creo que es el mayor cumplido que te pueden decir los hijos a los padres. Vamos a ir a la Escritura. Cuando hablamos de herencia o de dinero, déjame leerles algunos pasajes. Pueden oírlos y este mensaje lo pueden volver a escuchar o pueden anotar los textos. Pero en Mateo capítulo 6, versos 19 al 20, dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen,
donde los ladrones se meten a robar, más bien acumulen para sí tesoros en el cielo. Estas son palabras de Jesucristo y Él sabe lo que está hablando. La herencia es fantástica, pero aquí es un problemón. Pero cuando lleguen las circunstancias difíciles, toda esa plata no los puede salvar, ni siquiera comprar un día más de vida. Pero hay unos tesoros que se están formando en el cielo, un legado que Dios ve y que transmite a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Proverbios capítulo 13, 22. Proverbios 13, 22 dice la Biblia: el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos. Así que es bueno, de acuerdo a la palabra de Dios, dejarle algo a sus hijos, que no sean deudas, claro, que no sea un mal ejemplo. Yo estaba, mientras hacía y tomaba notas y estudiaba, meditaba, pensaba en mi papá y decía: qué herencia y qué legado maravilloso de principios y valores me dejó. Lo último que yo quiero es ser como mi papá. Lo último. Que no te pase a ti que tus hijos digan lo mismo. Porque usted y yo vamos a hacer todo lo contrario. Decía en 2 de Corintios el apóstol Pablo, 2 de Corintios 12, 14: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Wow, qué tremendo, ¿no? Yo estoy esperando a ver qué hacen mis hijos para que me den. La Biblia dice: no son los hijos que deben atesorar para los padres, sino los padres para los hijos. Así que es bueno dejarles herencia, pero es muy superior dejarles un legado. ¿Saben lo que dice Deuteronomio capítulo 6, 6 al 7? Deuteronomio 6, 6 al 7. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Ese es un mandato de Dios, literalmente a todos los padres. Desobedecer ese mandato es casi pecar contra Dios. Porque nuestra mayor misión no es dejarle herencia monetaria, que es muy bueno y Dios lo aprueba. Pero nuestro mayor desafío es dejar un legado cuando enseñamos la palabra. No solamente en palabras, sino en hechos. En nuestra forma de ser, de vivir, de hablar, de actuar. Ellos están mirando todo eso. Les voy a compartir 3 principios muy importantes, mis amados, de cómo construir un legado. ¿Cuánto les interesa escuchar? Nunca es tarde para aprender. Yo sé que usted lo ha hecho y algunos de ustedes lo han hecho maravillosamente bien. Otros no tan bien, pero yo sé que hoy el Espíritu Santo va a comenzar algo diferente en cada uno. Y en aquellos que nos están mirando también por la red y que dicen: ok, un día yo no voy a estar, un día mis hijos se van a sentar a la mesa o mi familia, ¿y de qué van a estar hablando? Qué bueno que se murió esa chismosa, bueno que se murió ese borracho, ¿cómo vamos a extrañar sus sonrisas, sus consejos? ¿Cómo vamos a extrañar sus oraciones? Wow, eso es maravilloso. Así que hay 3 pilares, mis amados, 3 columnas fuertes para dejar un legado, y están en la Biblia con muchos ejemplos. No tengo tiempo para darlos todos, quizás voy a hacer mención a algunos de ellos, pero traigo a la memoria, dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 5. 2 Timoteo 1:5, primer principio: traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora estoy seguro de que también te anima a ti. El primer principio, mis amados, tiene que ver con ser auténticos.
autenticidad. Tiene que ver con una fe no fingida. Si algo le fastidia a los hijos, mis amados, es vernos aquí muy consagrados y en la casa muy endemoniados. Si algo fastidia a los hijos, mis amados, es decir, hijo, no te preocupes. Y al ratito nos ven que nos tiramos los cabellos y se nos acabó el mundo porque se acabaron los huevos. Muchas veces nuestros mensajes y nuestros consejos se echan a perder cuando no somos el modelo de esos consejos. Por eso es que Pablo, que era el mentor o el maestro de Timoteo, dice estas palabras maravillosas. No reconoce una academia, no reconoce el colegio, no reconoce una universidad, un seminario teológico. Reconoce a una abuelita y a una mamá que a lo mejor nadie le daba like. Nunca escribieron libros, nunca fueron famosas ni millonarias, pero sembraron en aquel pequeñito un legado y principios de salvación. Y este Timoteo hizo la diferencia en la iglesia primitiva. Fue un gran hombre de Dios, un gran siervo de Dios. Desde jovencito, y la influencia y el legado de una madre, de una abuelita, hicieron el impacto y huella en el corazón de este muchacho, que cuando conoce al apóstol absorbe toda la doctrina y toda la enseñanza y todos los consejos que Pablo le dio. Miles de años han pasado, pero no olvidamos a un Timoteo. ¿Quieres dejar un legado hoy? No dejes pasar tu tiempo en vano. Pasamos tantas horas en un televisor, pero no con un hijo. El que se siente a ver una película contigo no es pasar tiempo con un hijo. Es ese diálogo, es esa mirada. Hijo, ¿qué te pasa? Te veo preocupado. ¿Me permites orar? Hijo, ¿cómo vas en la escuela? Hijo, perdóname, hoy te grité. Quiero que entiendas que su papá no es perfecto, pero quiero que entiendas que te amo. Perdóname. Trataré de tratarte más bonito. Ahora bien, estudia, hijo. Ahora bien, limpia tu cuarto. ¿Te imaginas si nosotros tuviéramos ese acercamiento y esa intimidad con nuestros hijos en vez de andar gritando y mal renegando? Y muchos de nuestros hijos ya se bloquean. Yo recuerdo que recibía tantos regaños que me bloqueé. Me resbalaban todos. Pero cuando hay alguien que abre su corazón, wow, eso llega hasta lo más profundo. Deja un legado en tu casa. El legado no exige ser perfectos, no. Pero sí dejar nuestro orgullo y poder reconocer que también nos equivocamos. Compartimos nuestras dudas, nuestros fracasos, nuestros temores. Pero también podemos decirle, tenemos un Dios hijo. Vamos a salir de esto. Tenemos un Dios hijo. Dios nos va a proveer. Así que el primer pilar, mis amados, es una fe no fingida. ¿De qué nos sirve, mis amados, ser super santos aquí y super diablos afuera? No. Si usted es así aquí, consagrado aquí y alaba a Dios aquí, afuera también consagrado y alabando a Dios también. Si usted viene a esta iglesia y no anda echando maldiciones, pues afuera tampoco las eche. Si aquí usted es amable con su gente, con sus seres queridos, afuera también. ¿Por qué es la fe no fingida? No la de domingos, sino la del diario vivir. Porque es en el diario vivir que se forma el legado. No cuando te mueres, sino cuando vives. Número 2, construye altares. Y esto suena católico, ¿verdad? Yo recuerdo el altar de San Benito y de San Judas, y lo ponía San Antonio de cabeza porque no me acuerdo ni para qué era. Pero la vela no podía faltar. La veladora, ¿no? La novenita o la oracioncita muy linda y muy hermosa. El rezo más bien.
Pero no estoy hablando de altares, eso no. También había altares para Baal. No estoy hablando de altares. Estoy hablando déjame darte un ejemplo. Cuando Dios llama a Abraham en el capítulo 12, dice: Abraham, salte de tu tierra, de tu parentela, y te voy a llevar a una tierra que, en otras palabras, no has conocido, pero vas a conocer. Y le dice Dios a Abraham en Génesis 12:2: y tú vas a ser bendición. Te voy a bendecir. Te voy a dar fama. Y tú vas a ser bendición. Nunca le dijo todos los problemas y las circunstancias y las luchas que iba a tener. Nunca le dijo las batallas que iba a librar. Es más, se lo dijo cuando ni hijos tenía. Pero Dios le dio una promesa que iba a tener, iba a ser papá. Le cambió el nombre de Abraham, padre enaltecido, por padre de multitudes, Abraham. Y déjame decirle algo, tuvo hijos. Pero cada vez que Abraham tenía una batalla, cada vez que Abraham tenía una situación difícil, la Biblia dice: Abraham construía un altar. Y la tradición era que ponían sobre ese altar un corderito y como un holocausto, y lo quemaban, y ese humo era como incienso, y de esa forma le daba gracias a Dios o le pedía perdón. Pero esa era su forma de adorar. Cuando Abraham muere, su hijo Isaac ya está grande. Isaac tuvo que enfrentar situaciones. ¿Y saben lo que hizo Isaac en las situaciones y en las crisis? Hizo un altar. Isaac tuvo a Esaú y a Jacob. ¿Y qué hizo Esaú? Este le valía. Pero ¿qué hizo Jacob en las crisis? Hacía un altar. En otras palabras, altar es eso que hacemos como adorar a Dios. Como en medio de las circunstancias, el ver que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos ven a su abuelito de rodillas, clamando a Dios por misericordia, clamando a Dios por piedad. Esos altares son esas consagraciones que van más allá de un culto dominical, pero que en casa nuestros hijos pueden ver cuánto amamos la palabra, cuánto amamos hablar con Dios, cuánto amamos vivir lo que creemos, cómo ayudamos a la gente, cómo servimos a otros, qué propina le damos al mesero. Saben, ellos absorben todo, son espejos. Tú y yo somos espejos de nuestros hijos y de nuestros nietos. Por eso es importante entender, mis amados, que hay que construir esos altares de devoción, de consagración, de búsquedas genuina y sincera con Dios. Es en esos altares donde uno puede llevar, como José, cuando lo venden, cuando lo convierten en esclavo, cuando lo calumnian, cuando lo meten en una prisión. Aún en las circunstancias más difíciles, José sabía quién era Dios, quién era su Dios. Había tenido sueños y revelaciones, y él sabía: esto que me está pasando no es el final, es un proceso, pero yo sé que Dios me llamó acá. Esta es una escalera que parece que me hunde, pero la verdad, cada paso y cada prueba me está llevando a otro nivel, y por eso buscaba a Dios. Cuando Jacob muere, sus hermanos de José vienen todos arrepentidos a pedirle perdón, porque dijo: este nos va a matar. Pero José le dice en su cara a sus hermanos que lo habían traicionado y vendido: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó para bien. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó eso para bien. Dígame si eso no es un legado de historia. Y lo digo esto, mis amados, porque hay familias que transmiten el coraje de sus padres a los hijos, la pobreza de sus padres a sus hijos, las dudas de sus padres a sus hijos. Tú y yo no hemos sido llamados para heredar maldición, hemos sido llamados para heredar bendición.
Y ahora en Cristo no solamente seremos benditos, no solamente tenemos un nuevo nombre, sino que vamos a dejar un legado de bendición, una huella imposible de borrar. Cuando se sienta en esa mesa, diga: yo sé quién es mi papá, mi héroe, mi príncipe. Wow, yo escuchaba a esa muchacha Judith Díaz y digo: wow, ojalá mis hijos digan algo bueno. Tercer pilar, el último: provea los materiales y confía en Dios. Número 1, primer pilar, una fe no fingida. No fingamos ser cristianos cuando no somos. Si no lo es, conviértase a Cristo de corazón. No sea un religioso, sino alguien que realmente lo ama y sus hijos lo notan. Número 2, construye altares, una devoción genuina a Dios que marque la huella. Y número 3, provee materiales y confía en Dios. No tengo mucho tiempo, pero ustedes conocen la historia. El rey David quería construir un templo. Él dijo: no es posible que nosotros vivamos en casas lujosas, en casas bien bonitas, en casas bien hechas, inclusive en casas que ni construimos, pero nuestros antepasados las conquistaron y esta es la tierra que fluye leche y miel y estamos súper bien. Pero la casa de Dios era un tabernáculo con cortinas y columnas que movían de un lado para el otro. Y David dice: no, eso no es justo. Yo le voy a hacer un templo a Dios impresionante. La historia nos dice que Dios le dijo a David: tú no lo vas a hacer, tú has derramado mucha sangre, no lo vas a hacer, David. Pero su hijo Salomón sí lo va a hacer. Otro en su lugar se hubiera frustrado. Y yo que quería dar lo mejor, y yo que quería honrarle, y yo que quería hacer un templo maravilloso, y yo que tenía proyectos. Cualquiera podía tirar la toalla. David no lo hizo. Los últimos años de David, dice la Biblia, se dedicó a juntar oro, plata, madera, a hacer los planos para que su hijo Salomón construyera ese templo. Damas y caballeros, Salomón construyó el templo más maravilloso en toda la historia humana. Mucho oro, mucha plata. Pero ¿quién trabajó? David. ¿Quién hizo los planos? David. ¿Quién le dejó ese legado y ese llamado a su hijo? Al final de sus días le dice, ya muriéndose en el lecho, le dice: hijo Salomón, sirve al Dios de tus padres. Tú sabes cómo le he servido, cómo lo amo. Como diciendo David: hijo, ya sabes que no soy perfecto. Ya sabes que tú eres el hijo de una relación que nunca debió ser. Sin embargo, Dios me perdonó y aquí estás tú. Y tú vas a ser mi heredero y tú vas a ser el que sigue la secuencia y el legado. Es maravilloso lo que Dios hace. Porque a veces uno la riega y dice: no, ya, ni esperanzas para mí. No, olvídate de eso. Dios es un Dios de nuevas oportunidades y de cambios. Por eso no te sientas frustrado hoy. Si no has hecho las cosas como deben ser, no importa. Hoy Dios está ministrando una palabra. No dejes que caiga en saco roto. Y a partir de hoy comienza a cambiar la actitud. Porque Dios quiere, igual que Abraham, bendecirte, darte un nombre para que dejes bendición y un legado maravilloso a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Construir un legado, mis amados, no ocurre como un evento de un día. Es la rutina diaria. Es mientras vas en el auto. Es mientras llega una factura y en vez de tirarse los cabellos y decir: no tengo plata para pagar esto, mejor le dice: hijo, hija, o el que sea, ¿me ayudas a orar? La Biblia dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo, el Señor contesta. Y el Señor, tú vas a saber que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Es lindo, ¿no? Eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando tú no estés, ellos sabrán qué hacer. De eso se trata el legado, que ellos sepan qué hacer. Que ante las crisis, ante las tormentas de la vida, ante los huracanes, ante
perderlo todo, sepan levantarse de las cenizas, porque hay un Dios que no los dejará estar caídos para siempre. Hay un Dios que no los dejará estar avergonzados, y Él es su esperanza. ¿Qué dirán mis hijos cuando yo me muera y se sienten a la mesa? ¿Qué dirá Mario, que está mirando? Dios te bendiga, mi hijo. Ya sabes que te amo y estoy orgulloso de ti. Mariana, ¿qué dirá mi niña? No sé lo que dirán, pero sí les puedo decir hoy lo que yo veo en ellos. Aman a Dios, y quizás mucho más que yo. Sirven a Dios, y quizás mucho más que yo. Y eso para mí es mi mayor tesoro. Eso para mí es como tan maravilloso que digo, no he caminado la carrera, no he corrido esta carrera en vano. Puedo ver el fruto en mis hijos, y ahora empiezo a ver el fruto en mis nietos. Mi nieto tiene 7 años, 7, 8 años, ya no sé. Y mi niña tiene 3 años, va a cumplir 4, o ya cumplió 4. Ya no sé, y esos crecen todos los días, ni me doy cuenta. Pero son lindos adorando. Yo los veo. Mariana pone fotos y están adorando. Y veo a mi nieto danzando y danzando y danzando en la iglesia cuando tienen worship nights. Eso para mí es oro molido. Es mi mayor tesoro. Es mi mayor cuenta. Como pastor, ¿qué dirán cuando ustedes se sienten a la mesa? ¿Ya lo pensó? Saben, la influencia de uno puede marcar la vida de muchos, para bien o para mal. Algunos de ustedes conocen al pastor de la Second Baptist, de la Segunda Bautista en español, una de las iglesias más grandes en Houston y más rica. Ahí van millonarios, ahí van atletas, ahí van un montón de gente con mucho dinero. Cuando he estado con Rey, he ido a junta de pastores. No importa qué pastor se acerque, no importa qué rango tenga ni quién sea, a todos dice: este fue mi pastor, este fue el que me enseñó, este fue el que me casó, este. Y saben, yo no le digo a él, dígales que yo. No, eso es tonto. Pero él siente un orgullo al hacerlo, que sin querer queriendo, y si un día Rey ve esto, gracias mi hijo, esas palabras son oro molido para mí. En los lugares más inhóspitos en Zacatecas hay un hermano precioso que se llama Noé Escobedo. Hace muchos años pude compartir la palabra, pude bautizarlo, pude enseñarle principios y pude inspirarlo. Han pasado más de 30 años. Hasta donde yo sé, sigue predicando en las sierras, en los campos. Construyeron un edificio, un templo humilde. Pero ¿saben una cosa? Cuando yo sé noticias de esas, yo me gozo. Porque a veces uno cree como pastor que perdió el tiempo. Tantos sermones, tantos estudios, y a nadie le importa. Cada silla vacía me dice, pero yo sé que a alguien sí le importa. Alguien sí creyó. Y hoy han ganado muchas almas para Jesús. Su vida a partir de hoy, ¿cómo va a ser? Sin fe fingida, formando altares que han de recordar sus hijos y dejándoles materiales o herencia de valores y principios, para que no edifiquen un templo humano con ladrillos y cemento, sino un templo del Espíritu Santo. Yo me gozo ver a mi hermano Calixto, ver que
se goza cuando sus hijos participan. Me goza, él se siente así como pechugón. Mira, mi hijo toca la batería. Yes. Mi hija, Jenny, hermosa, cómo sirve en la iglesia. Eleazar, cómo crece. Ahorita es el controlador allá de las cámaras. Y sus nietos, una adoración. No sé quién lo influyó a usted. Lo único que yo sé es que el día que vino a Jesús, su influencia pasó a sus hijos, de sus hijos a sus nietos, y de sus nietos, si Dios les permite ver, porque los veo jóvenes, tataranietos. Yo mi hermano Charlie digo, wow, no sé quién lo influenció, brother. Muchas veces nuestros padres fueron bien mundanos, pero el día que vino Cristo su historia cambió. Comenzaste a ser un Abraham. Y ahora, sus hijos, sus hijas. Yo veo que cada vez que mira a Carlita tocar el piano, yes. Pero cada vez que mira a Pepito, cada vez que mira a su nieta hermosa, esa influencia, van a recordar a su abuelito, a su abuelita. Los hermanos Gámez, ¿cuántos saben que son una bendición? Y yo sé que cuando miran sus hijos, Pepe, a Nuno, todos de una forma u otra servir a Dios, miran a esos nietos que van creciendo aquí. Es maravilloso, ¿no creen? Ponte de pie. Cierra tus ojitos ahí donde estás y solo piensa, a partir de hoy voy a continuar dejándole legado a mis hijos cada día que ellos me ven. Si no has comenzado o lo has hecho no tan bien, a partir de hoy, hijos, perdónenme, pero quiero tener una mejor relación, estar más cerca de ustedes, tratar de ayudarlos, entenderlos, comprenderlos. Pero sepan, hijos, que yo amo a Dios. Sepan, hijos, que en mis prioridades Él es y será siempre lo primero. Quizás no les puedo dar todo el oro, la plata, la casa, el carro. Quisiera ser rico, millonario y dejarles una herencia para que no batallen, no sufran, no tengan carencias o necesidades cuando ya no esté. Pero sabe una cosa, igual que David, hijos, sirvan al Dios de tu Padre. Honren, alaben y glorifiquen al Dios de tu Padre. Y que esos principios y ese modelo que les he mostrado, enséñeselo desde temprano a cada uno de ellos, porque esa es la voluntad del Padre. Hoy comienza un nuevo día, iglesia. Hoy comienza una nueva etapa. Dejar legado. Hay muchos que sirvieron en esta iglesia, ya no están, ya se fueron, pero todavía están aquí, en cada ladrillo, en cada columna, huellas de su trabajo, de su dedicación. Pero también aquí hay huellas. Aquí está el hermano Jesse, huellas de su pastor pequeño que ya no está, o de aquellos que transmitieron ese mensaje cuando era un niño en la escuela dominical. Ahora su misión es enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Nada es en vano, Señor. Todo tiene una razón y un propósito. Mi alma te alaba y te glorifica. Perdóname, Dios, tantas fallas. Pero ayúdame, Dios. Por favor, ayúdame. Dejar una huella y un legado
cuando ya no esté, se sienten a la mesa, puedan decir: gracias por la vida de mi hermano Orlando. Padre, oro por los que nos ven por las redes. Muchos de ellos me conocen, muchos de ellos son mi propia familia. Oro por ellos, Señor. Que más allá de mis imperfecciones, vean tu presencia, tu gloria, tu palabra en mi vida, Señor. Y que a lo mejor algo de todo les inspire a buscarte, a honrarte, a servirte, hasta el día que lleguemos todos a esa gloria maravillosa.